Immanuel Kant traza su obra con el título, con el nomen de idealismo trascendental, para darle un mejor norte al concepto de racionalismo con el que se venía imprimiendo toda la fase de investigación filosófica precedente a la revolución de la modernidad. Nace en la antigua Alemania, territorio alemán, hoy territorio ruso, y plantea en la fundamentación de la metafísica de las costumbres una especie de introducción para la metafísica de las costumbres, la que anticipa como preámbulo de ese texto final de la metafísica de las costumbres, con esta fundamentación que no es otra cosa distinta que lo que sería la introducción y una explicación mucho más precisa y mucho más exacta de la obra que después se emprendería y que dividió en dos textos, este denominado Fundamentación y el otro Metafísica de las Costumbres. Así que frente a la metafísica de las costumbres, Immanuel Kant prefirió adelantar este texto y considerarlo como base del siguiente, que se denominó de la forma antes dicha. Es por ello que para Kant existen siempre dos metafísicas, una de la naturaleza y una de las costumbres. En este orden de ideas, la física tendrá una parte empírica y una parte racional, la ética, que tendrá una parte empírica, que es la antropología práctica, y una racional, que es la moral. Aquí hay que resaltar, según Kant, que antes de la antropología práctica debía haber una metafísica de las costumbres, al igual que antes de la física de la naturaleza hay un precedente, que es la metafísica de la naturaleza, o ambas ajenas a lo empírico, que es el fenómeno que descarta Kant y que de alguna forma lo separa también de Hume. Estas observaciones puras las separa de la experiencia estudiando ambas metafísicas para buscar la razón pura, la razón de la existencia de la filosofía. Kant ensaya el propósito de encontrar una filosofía moral pura y limpia de toda forma de empirismo. Esta filosofía moral pura parte del ideal del deber común y de las leyes morales. Toda ley para valer, dice Kant, debe llevar su necesidad absoluta. El no mentir no tiene su validez limitada a los hombres o en sus circunstancias, sino a condiciones a priori preexistentes a la razón humana propiamente dicha, y reposa en conceptos propios de la razón pura, y todo lo que tenga el más pequeño atisbo de empiria se denominará entonces regla práctica, pero jamás. Kant comienza advirtiendo que como la precisión nomenclar de los términos en la filosofía formal la denomina lógica, y la filosofía material, que es la que se ocupa de ciertos objetos y a las leyes a las que estos se someten, la divide en dos. De un lado, las leyes de la naturaleza o física, como teoría de la naturaleza denominada, y en segundo lugar, las leyes de la libertad o ética o teoría de las costumbres, que es la fase posterior del texto de la fundamentación de la física de las costumbres. La lógica para Kant no tiene parte empírica, no tiene un canon para la razón que debata demostrado, que pudiera ser demostrado, pero sí tienen tanto filosofía moral. Sí puede tener fundamentos, según Kant, de corte empírico, porque el hombre es afectado por la naturaleza en la cual todo debe suceder, y en esa empiria, y desde esa empiria se pueden examinar las conductas humanas por las que éstas no suceden. Es decir, el observar el fenómeno físico y adicionalmente establecer cuáles son las conductas humanas que lo impactan y que le impiden que éste se relacione o se destaque como tal. Según Kant, toda filosofía que se funda en la experiencia se denomina empiria, y la que se basa en principios a priori se llama filosofía pura o metafísica de las costumbres. Esta última se encarga de revisar las formas. En el tránsito del conocimiento moral vulgar de la razón al conocimiento humano,
puede deducirse un hecho trascendente, y es que no es posible pensar nada que pueda llamarse enteramente bueno, salvo que no sea la buena voluntad. Es decir, la sede de la bondad y del juicio correcto o de la acción correcta en el individuo es lo que se denomina buena voluntad. Así, los talentos, el valor, la perseverancia son cualidades buenas y deseables, pero también pueden ser o pudieran ser perfectamente o enteramente malas y dañinas si la voluntad y el que se llama carácter no es buena. Es decir, la bondad depende definitivamente de la buena voluntad. El hecho de ajustar una acción como acción moral solamente depende del hecho de la buena voluntad, y esta buena voluntad tiene que coincidir o ser afín al conjunto de principios o juicios a priori o condiciones a priorísticas que se determinan como absolutamente buenas y racionalmente convenientes. Insistimos, la relación que existe o la relación que hay entre comportamiento humano y condiciones a priorísticas fundamentales existentes, previas y exigibles per se, que están fijadas como condición de acto de bondad y de moral. Cuando la ley moral tiene fundamento empírico y se aprovecha en algo de la experiencia o del conocimiento del hombre, se llamará entonces antropología práctica. El hombre usa el juicio basado en la experiencia para distinguir la aplicación o no de la ley moral y procurar consigo, a partir de la voluntad, su propia acogida. Lo bueno no es moralmente bueno porque sea conforme a la naturaleza moral, a la ley moral, sino que sucede por la ley moral, es decir, es el resultado de ella. De lo contrario, esa conformidad sería contingente o incierta. La ley moral para Kant se debe buscar en su mayor pureza en una filosofía pura que precede esta misma ley, sin el conocimiento vulgar. Esto es la filosofía, esta es la verdadera filosofía moral, la que exalta la pureza de las costumbres o la de la metafísica de las costumbres. La voluntad no se determina entonces por ningún motivo empírico, y sí por principios a priori, que es diferente del querer universal. Esto es lo que distingue la metafísica de las costumbres de la práctica universal. La metafísica expone las acciones y reglas del pensar universal, y la práctica universal las particulares acciones de muchos y emana definitivamente de la psicología. Aquella es dialéctica y esta última no. En este orden de ideas, la filosofía pura o la metafísica de las costumbres nos recuerda que los principios morales no deben fundarse en la naturaleza humana, sino que han de subsistir por sí mismos, por sí solos, en forma independiente, en forma a priori, y de dichos principios a priori se derivan reglas prácticas para la naturaleza humana. Una acción conforme con el deber no se podrá determinar jamás que se base en fundamentos morales y en la representación del deber, todo porque no se trata la materia de la moral y de las acciones que se ven, sino de los principios de la misma, es decir, aquello que no se ve. El imperativo categórico o ley de la moral o imperativo moral es un imperativo incondicionado que expresa en leyes prácticas solamente los demás imperativos, y estos serán así mismos principios, mas no leyes de la voluntad. Este imperativo categórico o ley de la moral es una proposición sintético-práctica a priori, es único y obra de tal forma que te impone que quieras que sea ley universal por lo sublime, es decir, de la ley natural se conduce a la máxima de la acción que debería tomarse por tu voluntad, y eso se convierte en ley universal de la naturaleza, lo que definitivamente separa esta ley natural de la ley moral. No existe en consecuencia para Kant ninguna razón distinta de la buena voluntad que sea motor de fundamento moral. No existe ninguna clase
de posibilidad material o de ejercicio del ser humano que genere conductas morales. La pregunta es, ¿qué debe preferirse? Si un conocimiento racional puro, separado de lo empírico, es decir, una metafísica de la costumbre o una filosofía popular. La metafísica de las costumbres, dice Kant, aislada, sin mezcla de antropología, de teología o de física, es indispensable como base de todo conocimiento teórico de los deberes y se pudiera convertir en un desideratum de la mayor importancia para realizar los preceptos. Es decir, siempre acompañado de buena voluntad, el comportamiento moral es el derivado de ese catálogo de condiciones a priori que determinan el mismo comportamiento moral. El último se ocupa del entendimiento y de la razón.